Mi compañero de maestría fue Luis Armando. Y de mi mucho compañero, cariño. el Mucho bello cariño, Luis. de toda la vida. Georgina, aquí está Nos el bello Luis. escuchando. El bello Luis, ¿verdad? Sí. Aquí está el bello Luis. Luis Armando Rivera es psicólogo clínico con especialidad en intervenciones en psicoterapia. La misma que tú. Sí, nos graduamos juntos. Nos graduamos juntos, Nos claro. graduamos juntos, Eso sí. somos de que, como sí. Lo que pasa es que tú presentaste tesis antes que yo. Sí, porque si Pero no era ahí, no iba a ser había nunca. forma, claro. Si no era ahí, no iba a ser nunca. Yo tenía la presión de Ofir que me decía, no, sirve, es ahora. Acaba eso. Es ahora, si dejamos esto, que no, que tú te acomodas, que déjame coger un respiro. Es verdad, y la rutina te Muchacho. hace posponer y posponer, eso es verdad. Créeme que lo sé. Luis Armando es musicoterapeuta y es el encargado de terapias artísticas del CAI. Correcto. Alejandra de los Santos Velasco, máster psicóloga clínica y de la salud, es también una de las terapeutas del CAI y tiene consulta privada. A Clarindi, ustedes la conocen, tiene máster en neuropsicología, inteligencias múltiples y mindfulness para niños de 0 a 6 años por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Licenciada en psicología clínica por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, especialista en estimulación temprana, dificultades del lenguaje, conferencista y facilitadora en distintas instituciones y universidades del país y para diversos programas de atención a la primera infancia, creadora y asesora de diferentes programas de estimulación temprana, colaboradora de Solo para Mujeres, es colaboradora en diversos programas de Mamá Mandela, también público y privado, así como también en programas de desarrollo socioemocional en niños hasta los 5 años, autora de libros de texto para el nivel inicial y nivel primario. Tú sabes que en el seguridad de la puerta me dijo, no, pero podemos darle un token ya para que usted entre. O sea, Por lo que viene aquí. Piénsalo, Cristal. Mira, Sí, se lo voy a hacer. no tiene nada que ver con esto, pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer la noticia de que Suecia está pidiendo que vuelvan los libros de texto. Aquí Y está sacar Los libros digitales. Los libros todas digitales. las pantallas Lo de leí la ayer. Ujú. Sí, señor. Sí, señor. Pues todos nosotros estamos adelantados. Lo que pasa es que nunca llegué. Visionarios. Estamos tan atrasados que entonces eventualmente la cosa da la vuelta entera. Y literalmente, los últimos serán los primeros. Estamos Míralo adelante. ahí. Ni tan malo amigo entonces. Miren, chicos. Soy la que yo tengo un sentido del humor un poco, Total. ¿verdad? Tú No sabes. sabes. Tú sabes lo que yo estoy disfrutando contigo aquí, No, yo porque lo tú gozo. sabes la dificultad que da que tú vengas. Ay, tú sí eres mentirosa, Zoila. Yo no soy mentirosa, No, Luis Armando. hombre. Lo que pasa es que tú, cuando no estás haciéndole coaching de voz a quién, a Correcto. J-Lo, Claro que entonces, Ay, Dios. Entonces. Eso fue un trabajito. ¿hablé mentira? No. Ok, Está bien, está bien, hablé está bien. mentira. Pero Mira, estoy después aquí, coloradito. Pero estoy No, aquí. Y esta vez dijo no, Después de coaching, una de, vez. después Dijo que coaching sí. de voz de Techi, cuando Techi estaba grabando. Correcto, Después siempre. Techi tiene espectáculo. Y nos fuimos de viaje también. Entonces, sí, es verdad. entonces, Es cierto. ¿hablé mentira? Lo acepto. Ok, gracias. Lo recibo. Gracias. ¿Qué es el TEA? ¿Qué es el TEA? Vamos a ver la versión que podamos entender todos. Por favor. Lo más importante que tenemos que ver primero, gracias por la invitación y por abrir el espacio para No fuiste educar. casi obligada, Alejandra. Esto no me gusta mucho, pero si es para educar, Lo que pasa voy a decir es que sí. lo que pasa es que esa es una cuota de responsabilidad que tenemos. Exactamente. Claro. Educar Correcto. es una cuota de responsabilidad que Exactamente. tenemos. Y nosotras creemos, Alejandra, en la importancia de que la gente pueda ponerse en los zapatos y entender un poco bien llano de qué es lo que pasa con esta gente, o sea, con estos niños que padecen. No, con esta Y gente, ahí con esta voy a gente. corregir, exacto, con estos seres humanos, porque estos seres humanos, pero ha exactamente. habido tanto enfoque en esa población infantil que se nos están olvidando lo que ellos crecen. Sí. La cantidad de adultos que Ale está diagnosticando hoy en día es una cosa increíble. Impresionante. Adultos de 30 y pico, 40 y pico de años que nunca han tenido como una explicación de por qué son Son como así. son. O sea, que tienen un nivel de, vamos a decir, de funcionalidad X, pero que tienen unas peculiaridades que nunca habían sabido explicar y que llegan con 30 y pico de años. Que leí un artículo en el periódico que hablaba del TEA y se parecía a mí, entonces yo quiero una evaluación, 45 años. Mira,
O sea que nunca es tarde. No. Eso es parte de las preguntas que yo había hecho al momento de hacer la introducción, que yo decía, hay un subregistro, hay un suprarregistro. Voy a responder la primera. Expliquemos lo que es el TEA. Mira, lo primero que tenemos que tener bien claro es que el TEA es una dificultad en el desarrollo social. O sea, muchos padres entienden que el TEA es igual, no habla, el TEA es igual, mira una pared fijamente, el TEA es igual, no hace amigos, y ese es el TEA de la película, ese es el TEA de aquella época. Y lo que se nos está haciendo muy difícil a nosotros en la consulta es explicar los que están dentro del espectro, pero que tienen muchísimas habilidades. Okay. Entonces, ¿cuál es ese denominador común? Siempre va a haber una dificultad en la parte social. Y la comunicación no es hablar. La comunicación es hacer gestos, es tener tono, es modular con los ojos, es cambiar el volumen, es adaptarte a muchísimas situaciones. Entonces, cuando hay no una falta de eso, cuando hay atipicidad en esa parte, entonces es muy posible que estemos hablando de TEA. Ok, ¿a dónde yo voy para saber cuáles son esos rasgos que pueden hablar de un posible TEA? ¿De dónde yo me nutro? ¿De dónde yo saco eso? Mira, ahí es donde tenemos... DSM-5, o sea, hay como un libro que dice, bueno, estos son los rasgos, estas son las características. Se supone que el DSM-5 va a ser la fuente primaria, Ok. o sea, pero el DSM-5... Definamos qué es un DSM-5. A eso iba. El DSM-5 es un manual técnico. Entonces, si yo no soy psicólogo o psiquiatra, o no estoy dentro del área de la salud, probablemente el DSM-5 es en ruso, que lo voy a leer. Pero sí ya existen muchísimas páginas en internet de fundaciones de todos los países donde esa información es más digerible. Ok. O sea, tenemos Autism Speaks, tenemos incluso plataformas de personas que son abogados de la condición, que la tienen, que son adultos. Por ejemplo, hay un psicólogo argentino que se llama Ramiro Mitre. A mí me encanta su cuenta de Instagram porque todo lo explica con visuales, súper digerible. Pero lo importante aquí es tener una referencia profesional que te diga, sí, esa información es válida. Porque así como encontramos buenas fuentes, encontramos otras fuentes que dicen muchísimas cosas que a los padres lo vuelven locos. Que si hay una persona haciendo un trasplante de materia fecal, porque si la bacteria del intestino, que si una vez me dijo un papá de alguien en Puerto Rico que recetaba unas pastillas a base de cloro. Uno oye muchísimas cosas en la práctica y realmente nada de eso tiene una investigación responsable atrás. Y la verdad es que cuando tú quieres una respuesta, tú te aferras Son familias a cualquier vulnerables cosa que a toda aparezca. esa información. Aparte de todo, por el miedo de lo desconocido y del rechazo que pueda tener, en el caso específico, porque siempre se habla mucho de niños, y de un papá que no sabe cómo va a manejar estas situaciones. Y mi pregunta es, en el momento que un padre recibe el diagnóstico de su hijo, ¿qué herramientas pueden ellos empezar a tener para ser el mejor papá que puedan ser para un niño que tiene esta condición? Pero antes de eso, Cristal, ¿cómo se llega a ese diagnóstico? ¿Por dónde hay que pasar para llegar hasta ahí? Qué bueno que tú dices hay que pasar, porque Exacto. Realmente, o sea, un diagnóstico por observación no necesariamente no es un diagnóstico, o sea, un diagnóstico por observación. Yo puedo entrar a un sitio, yo puedo ver rasgos de una persona y a mí me puede llamar la atención, pero lo responsable sería yo decir, bueno, pues entonces vamos a hacer la batería de cosas que nosotros tenemos que hacer para determinar ese diagnóstico, un diagnóstico certero. Ahí ¿Por dónde, perdona, por dónde hay que pasar? Déjame hacer una pregunta, porque regularmente... No la abrumemos, que No, tiene no, cara de abrumada. No, pero Alejandra, basado en eso que dice Luis Armando, regularmente tú ves que las mamás y los papás y los colegios se preocupan y se enfocan más cuando hay un tema del habla. Exacto. Entonces, yo quiero que la audiencia sepa que no necesariamente un niño es autista o tiene trastorno del espectro por tener problema del habla. Ok. Porque le Pueden pone ser la cosas cabeza distintas. grande. Puede tener un retraso en el habla, puede ser muchas cosas.
Pero viene acompañado. Pero ¿por de otras dónde que cosas. hay que pasar? Mira, y Voy en el supermercado y estoy en un carrito. ¿Qué es lo que voy a coger de cada góndola? quiero aprovechar el programa porque algo que he visto es el uso inapropiado de algunos instrumentos para el diagnóstico. Ok. Entonces, en el mundo ideal, que no es la República Dominicana, hay un protocolo para esto. Y aquí empezamos con el pediatra. Ujú. Que yo conozca, sé de un solo pediatra que lo hace. Existe un instrumento que se llama MChat. El doctor sigue siendo el mismo doctor que Moisés. No, ese es el psiquiatra. Ah, no, Estamos pediatra, hablando de cierto. pediatra. Moisés Tavera de psiquiatra. Entonces, el MChat es una prueba que la diseñó una persona con el fin de hacer un screening. Una prueba de screening es algo que tú le pasas a un universo, no importa lo que esté pasando, y te van a saltar alarmas. Esas alarmas saltan a los 12 meses, 18 meses, 24 meses. Tu pediatra, en tus chequeos de esas épocas, Ok, ujú. te entrega el cuestionario, tú lo llenas y le devuelves la información. Si existen alarmas de un rango que esté establecido, te dice, debes ir al psicólogo. Ok. Entonces el psicólogo se encarga de descartar esa parte. Nosotros lo que vemos en el país es muchas veces que el pediatra dice, él no habla todavía, pero él va a hablar. Ujú. Y eso es grave. No O tener sea, una bola de cristal. Tú le estás quitando la oportunidad de empezar temprano. Y ya lo que sí se sabe por investigación es que cuando tú empiezas la intervención a partir de los 2 años y a veces antes, nosotros tenemos pacientes de 15 meses que han empezado terapia, el progreso es una cosa increíble. Impresionantemente, O sea, puede ser un diferente. niño que inició con un perfil severo y no va a ser severo. Ok. O sea, eso se Bueno, sabe. nosotros tenemos Ok. un ejemplo ¿Cómo muy nosotros grande. podemos establecer los grados de severidad? Eso es otra pregunta muy buena. Pero para Yo me terminar, puedo ir ya. para terminarte esa ruta, lo ideal es que el pediatra refiera a la evaluación del desarrollo. Pero también pasa mucho, y eso está pasando más, que es el neurólogo pediatra que está refiriendo. Lo que sí tengo que dejar claro es que el diagnóstico se puede hacer en equipo con todas Ok. estas personas, pero el responsable de establecer el diagnóstico es el psicólogo. Ok. ¿Por qué? Porque el trastorno del espectro autista, o TEA, que a partir de aquí vamos a decir TEA, Ujú. está establecido por una serie de conductas. O sea, no hay parámetro ni de sangre, ni en una resonancia, ni en un electro que diga ese niño tiene TEA. Ok. Entonces, ¿quién se ocupa de la parte de la conducta? Lo conductual es, Es el psicólogo. puramente del psicólogo. Entonces, todas las herramientas que existen para ese diagnóstico lo que van a llevarte es a hacer una serie de observaciones conductuales y a medir todo lo que tiene que ver con la conducta. Entonces, ¿qué hace el neurólogo? ¿Cuánto puede tardar ese proceso, Alejandra? Depende la habilidad del niño, depende la edad del niño, pero puede ser que tú tomes de 2, 3, 4 citas para ese proceso. ¿Y de cuánto tiempo son esas citas? Depende del niño. Depende Por del ejemplo, niño. una prueba de inteligencia, yo la puedo hacer en una sesión de 1 hora, pero yo la puedo hacer en 3 sesiones de 20 minutos. ¿Por qué pasa? Si se desespera, si el niño si- se deteriora en la Prestar atención. aplicación de la prueba, yo no lo puedo penalizar. Ok. Yo debo interrumpir y volver a poner otra cita y continuar. Porque se puede afectar el resultado. Claro, porque si yo lo que Claro. quiero es medir inteligencia, yo no estoy midiendo conducta. Ok. Entonces, la inteligencia, si el niño me está dando trabajo de 15 minutos muy bien hecho, No hay necesidad de postergar, vamos a o medir sea, de inteligencia hacerlo esos más 15 largo. minutos las veces que tenga que venir. Te preguntaba, Alejandra, sobre la severidad, el grado. El tema de la severidad, esto es una opinión muy personal De Alejandra. de Alejandra, yo he visto que el deseo de saber el tema de la severidad en la familia es una forma de afrontar su duelo. O sea, Ok. si yo le digo el caso es leve, es como, pues un duelo más fácil, porque leve significa tal cosa. Ok. Entonces, yo soy contraria a establecer severidad Ok. en evaluación para la familia. O sea, si hay un profesional que me lo pide, bueno, lo discutimos. Ujú. Pero la severidad también es muy subjetiva. No existe una prueba que me diga ese número, cuando sale en esa prueba, significa severo, moderado, leve. Porque cada niño es un universo diferente. Exactamente. Entonces la severidad, si nos vamos a la parte técnica, no es global.
está descrita en función de la comunicación y de esos patrones de la conducta que son repetitivos. Entonces, ¿debíamos cambiar severidad por funcionalidad? Yo lo prefiero. ¿Sería más adecuado Yo lo prefiero. que usemos funcionalidad? Porque al final la intervención no depende del nivel de severidad. La intervención depende de la parte cualitativa que está arrojando la evaluación. O sea, no es como que, bueno, si en inteligencia en total tiene un 70, entonces vamos a hacer esta intervención. No. O sea, incluso la prueba de inteligencia tiene muchas áreas. Y, por ejemplo, algo muy común de los que están dentro del espectro es que velocidad de procesamiento, que es una de esas áreas, sale en el suelo. Pero eso no significa que no tienen la capacidad. Es que parte de una característica del diagnóstico es que no son, yo digo, no son empleados de zona franca de poner tapita. Porque Exacto. ellos van a querer que esa tapita encaje, esta no se ve bien, déjame buscar la otra. Y así mismo, cuando se pone a trabajar bajo presión, los exámenes que son con tiempo, yo no los recomiendo para ellos, porque no son de esa característica. Entonces me caen en esa parte de esa prueba de inteligencia y ya yo tengo que hacer mi análisis conectando con las características del trastorno y entender, esto no es un problema, esto es parte. Dos preguntas. Lo que pasa es que para apoyar lo que dice Siéntase Ale, con la libertad. lo que pasa Sí, es que no soy yo nada más. El nombre del diagnóstico tiene la palabra espectro en el medio. Y eso Ok. quiere decir que estamos lidiando con situaciones donde un niño no va a ser igual que el otro. Es un y que universo estas paralelo. pruebas también, muchas de estas pruebas parten desde una primicia de que todos somos relativamente iguales y que entonces estamos comparando con las personas que son neurotípicas, pero hay un paradigma muy importante de considerar el autismo como posiblemente como algo que tiene que ver con neurodivergencia y no necesariamente, vamos a decir, entre comillas, con discapacidad. O sea, Entonces estas platanadamente. personas ven el mundo de una manera distinta, aprenden de una manera distinta, como dice Ale, lo de la tapita. No es necesariamente que si no me puso la tapita ahí, entre comillas, eso está mal porque no es lo que estamos buscando desde la prueba. O sea, desde la platanadamente, Luis pero no Armando. quiere decir que no tienen la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que ven el mundo de una manera distinta y necesitan adaptaciones distintas para lograr lo que, entre comillas, la sociedad espera de esa conducta. O sea, Mira, y estamos partiendo hablando de que, de por eso- ejemplo, ellos todos comen arroz con habichuela. Solo que unos le ponen la habichuela primero, después el arroz. Otros le ponen el arroz primero, después la habichuela. O y una razón otros aparte, van... nada más, lo que no le pegue Exacto. un granito, que no se puede... Otros van sin granito, otros se lo van echando de a Y poquito. partiendo de eso, Cristal, es importante destacar que cada intervención es distinta Pues eso dependiendo de lo que arrojen esas evaluaciones, pero también de tu criterio, de tu criterio como especialista. Porque no necesariamente a todos nos funciona lo mismo, sobre todo en un programa de intervención. Mira, Tengo dos preguntas en base a eso Cristal. específicamente. Alejandra, tú dijiste algo al inicio que yo no quisiera que se perdiera, y es la idealización, romantización, banalización del trastorno. Porque nos llevamos de lo de la película. Y de repente lo hemos escuchado nosotros en terapia, cuando estábamos en la universidad, tuvimos la oportunidad de ver el diagnóstico de un niño, y yo no sé si tú te acuerdas de ese caso, que el mayor estaba en el espectro y fue con el hermanito y Vanessa decía, seguro que este también. Entonces, es un trastorno que desgasta, es un trastorno que consume a la familia económicamente, emocionalmente. Entonces, te vienen con la historia muchas veces de que Dios le da hijos especiales a quien lo puede personas recibir. especiales. Entonces, esto cae un poco dentro de esa romantización de algo tan severo como tener un paciente con TEA en tu familia. Sí, pero también ahí tengo que agregar, y eso es algo como que he empezado a decir mucho a los pacientes, existe la cara bonita
del TEA y la cara no tan bonita del TEA. O sea, hay una parte de las personas que tienen el diagnóstico de TEA que incluso se identifican con su diagnóstico. A mí que me ha tocado trabajar con adultos también, he visto que cuando entrego los resultados o cuando le digo, sí, usted está dentro del espectro, es un alivio. Hay alivio. Es una que cosa tienen increíble. una respuesta. Exacto. Entonces, no estoy diciendo que no exista esa parte dentro del espectro que tienen dificultades severas. O sea, hay niños que no duermen, hay niños que no comen, hay niños que tienen dificultades sensoriales que existir es difícil. Entonces, claro que sí, que eso va a generar un gasto en la familia en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido. Pero también existen los otros que para nosotros son el reto de que la familia entienda que están dentro de la condición porque están muy bien. Y porque quizá no es tan obvio, porque quizá tienen características que son peculiaridades, que ellos Exacto. entienden, eso son cosas de él, pero nosotros conocemos gente que son periodistas, que son ingenieros de sistema, que se identifican mucho con que eso es lo que ellos son y que dentro de su propio trabajo, como a veces yo digo que el diagnóstico, como tú decías al comienzo, el diagnóstico es algo que nos dice a nosotros en dónde estamos parados. Exacto. Para nosotros saber con qué filtro nosotros vamos a ver lo que está sucediendo. Pero entonces me imagino que para esas personas, cuando tú le dices, mira, esto te pasa por esto y esto y esto, como me pasó a mí cuando me diagnosticaron mi trastorno de déficit de atención, que para mí a los 34 años, que para mí fue de que, pero era por esto. Tantas cosas en mi vida yo lo pude explicar. Yo eché para atrás años y años. Me acordé de Luis Armando chiquito con 11, 12 años, pasando lucha, llorando en la casa porque no me podía concentrar. Y entiendo todo ahora. Eso soy yo, que estamos hablando de un TDAH, que es una cosa relativamente inocua, que no lo es, ¿cierto? Muy fuerte para los adultos. Para los niños. Imagínate un TEA, que también encima tiene un estigma y que es una condición que no está muy entendida en la sociedad. Mira, Yo tengo dos preguntas. hay una madre que nosotros vamos a contactar. Estamos teniendo dificultad No con el funciona la teléfono, línea. no, pero igual lo podemos hacer lo vamos a hacer llamándola por nuestro teléfono para poder sacar su llamada, porque me parece valioso, me parece muy importante que esta mujer pueda darnos su testimonio. Y de verdad, o sea, no es solamente. Y yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar sobre trastorno de espectro autista, hago referencia a Odil Villavizar. O sea, lo que vivió Odil y la gran preocupación de Odil no era mientras sus hijos eran chiquitos. Su preocupación era, ellos van a ¿qué va a pasar con crecer mis hijos? Claro. y qué va a pasar con ellos si no son funcionales. Entonces, Y el ¿qué día que pasa? ellos Que falten como papá, aquí que hay fallezcan. respuestas limitadas, porque son respuestas limitadísimas. El CAI tiene respuesta muy limitada por un tema de capacidad Y de demanda. de recibir De y la demanda, demanda. sobre todo. O sea, por la capacidad de dar respuesta a la demanda. Entonces, ¿pero qué pasa? Esos muchachos crecen. Esos muchachos crecen. ¿Y ahora qué Mira, va a por pasar? ejemplo, una gran debilidad que yo siento que hay aquí, que lo hemos hablado Ale y yo, psicólogos, terapeutas que trabajen sexualidad en TEA. Guay. Pero tú sabes qué estaba yo viendo. Yo estuve buscando y me encontré con una peluquera que tiene tijeras para niños con TEA Claro, por el tema sensorial. que no hacen ruido. Y me encontré creo que en Instagram, no sé dónde me encontré, con una odontóloga especialista en odontología infanto-juvenil para pacientes con TEA. Pero tú sabes qué pasa, y volvemos al tema de lo del espectro. Chulísimo, ella tiene sus tijeras que no suenen mucho para los chicos que se pudieran, vamos a decir, alterar. Con eso. Pero así hay niños que por sus necesidades sensoriales, o adolescentes o adultos que por sus necesidades sensoriales lo que van a querer es que tú le pegues ese abejón en esa cabeza porque quiere sentir la presión. Pero Entonces, justamente por falta de información, la es un gente cree espectro. que todos los niños que tienen trastorno del espectro tienen problemas con el sonido. Yo tengo, por ejemplo, la hija de un amigo que su papá hace conciertos, ama la música y la música no le afecta. O sea, ella practica batería, ella le gustan las luces muy altas. Entonces, por eso decía y daba el ejemplo del arroz. O sea, literal, ellos son un universo cada uno. Entonces, yo tengo una pregunta. Todos los niños que tienen trastorno del espectro, ¿les cuesta hablar? Número 1. Número 2,
tienen un problema cerebral, o sea, su cerebro tiene algún mal funcionamiento. Es que la palabra problema es un problema. En mi opinión, luego está bien, a lo que perfecto. decía Alejandra ahorita, la opinión de Luis Armando, la palabra problema es un problema, porque para mí, y yo tengo... los años que yo tengo trabajando con discapacidad también me han permitido cambiar un poquitito mi enfoque con el tiempo. Para mí es un tema de neurodiversidad. Para Luis Armando, o sea, claro. no creo que sea un tema de que ese cerebro tiene un problema, no. O sea, hay dificultades y hay trastornos en el procesamiento sensorial, en lo que tú quieras, pero una cosa es un problema y un daño estructural o lo que sea. Exacto, Y otra precisamente cosa es eso, a eso me refiero, no una hay un daño atipicidad, estructural. O sea, porque somos heterogéneos. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. A mí, ¿qué me regula? Mira, Ale tiene aquí ahora mismo moviendo su pierna así. Un poquito, en lo que estamos aquí hablando. Y eso a ella lo está haciendo sin darse cuenta, y eso a ella la regula. Y es una conducta socialmente adaptativa y socialmente aceptada. Y a mí no me molesta pero una persona con TEA que quizá se le dificulta manejar, vamos a decir, su burbuja, y cómo se comporta, ese comportamiento pudiera ser un aleteo, ese comportamiento pudiera ser hacerle así a los pies cuando nosotros estamos tratando de tener una conversación. Entonces, vuelvo y digo, neurodiversidad. Pero El tema del habla con Clarindi. Sí. No, pero adelante. No, era para responder lo que tú estabas preguntando. No es que va a haber problema para hablar. Va a haber problema para comunicar Comunicarse. las cosas como las hacemos todos nosotros. O sea, por ejemplo, puede muchísimo ser un hablan. niño que cante, que vea un muñequito y que pueda cantar, pero voltearse a comunicarse, a decirle algo que pasó, le generaría más dificultad. No significa que no pueda gesticular. El habla maneja. está. Lo que tú vas a tener dificultad es con esas charlas sociales que se dan en el día a día. ¿Cómo te fue en el colegio hoy? Bien. Y tú le preguntas, ¿y cuáles son los dinosaurios? Y te lo comunicas súper bien. Pero porque son temas de su interés. Exacto. Claro. Entonces tú vas a tener en el TEA personas que monopolizan la conversación. Ajá. Aquí estamos hablando ya de todas las edades y de personas que tienen la capacidad de conversar. Wow. Entonces tú vas a tener una gente que si le apasionan los aviones, está en un grupo y va a redirigir la conversación a los Hacia aviones aviones. todo el tiempo. Entonces al final no es necesariamente la cantidad, es la calidad del proceso que se está haciendo. Pero ahí Porque la comunicación Habla. viene con reglas. O sea, esta claro. comunicación, yo sé que, por ejemplo, en lo que Cristal me está hablando, yo no voy a hablarle por encima, ni le voy a cambiar el tema, o sea, la comunicación es una danza entre las Que tú personas sabes que tienes que vienen unas pausar, reglas. Entonces, escuchar, muchas veces responder. a esta persona sí Se les es muy dificulta. común lo sutil, lo que no es blanco y negro, en todo, o sea, en la comunicación, en muchísimas cosas. Tienen dificultades con eso porque hay cosas que hay que explicárselas para que ellos lo puedan hacer, y hay discurso que es ensayado. Porque yo tengo que preguntarle a mi amiguito cómo él se siente, cómo él está así, a mí no me interesa. Bueno, porque eso es una norma social, pero que a mí no me interesa, ¿verdad? Entonces, para nosotros los terapeutas a veces, o a mí me pasa a veces, que yo me paso un tiempo trabajando con un niño tratando de enseñarle, mira, los pasos de esto son esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando llegamos a la adolescencia, que se maneja tanta sutileza y tanto desafío entre lo que yo aprendí y lo que yo quiero hacer. Cuando un adolescente me dice, pero es que yo no quiero preguntarle cómo él se siente, porque o sea, yo tengo que desmontar entonces lo que yo le enseñé para que en un momento sobreviviera y que pudiera funcionar en sociedad. Ahora yo tengo que poder honrar ese deseo de que yo no quiero saludarlo, ese amiguito mío, porque me hizo una cosa. Entonces... es complicado, pero esto es sutileza. Saludemos y son al cosas que doctor. nosotros no la tenemos que hacer ensayado, sino que nos nace. No sale. Porque Saludemos al Claro. doctor César Castellanos, que está escuchándonos. Dice el doctor Castellanos, excelente programa, gracias. Las funciones ejecutivas en el autismo están comprometidas, como también las capacidades de codificación, decodificación, el retorno verbal o gestual. Por ello, las respuestas no se producen de forma natural o ajustada. El cerebro y sus áreas revelan algunos cambios de funcionalidad que se manifiestan a nivel del comportamiento. Ciertamente, las manifestaciones conductuales son observables, pero el diagnóstico real se podrá hacer cuando se puedan tener marcadores biológicos, sobre todo neurológicos, y estamos muy cerca de eso. Gracias, doctor. Gracias. Tocábamos el tema del habla.
tocamos el tema del lenguaje. Y vuelvo otra vez a lo que decía Alejandra al principio. Es que TEA no es lo que aparece en las películas. Claro. No es Rayman. TEA no es O sea, Rayman. existe también, Claro, existe pero no es también, pero eso no es- exclusivamente no. eso. No. Eso es Hollywood. Y por eso la importancia de un buen diagnóstico, actor, como claro. decía Alejandra, de un diagnóstico con un personal realmente que esté capacitado para hacerlo. Porque no por el hecho de que un niño tenga una dificultad en el lenguaje, necesita estar dentro del espectro. Porque, como bien mis compañeros decían, puede que tenga una dificultad en el lenguaje, pero puede que no. Hay un trastorno sensorial, pero puede que no. Porque, como decíamos desde el principio, es tan diverso como niños o personas lo puedan tener. Bien, y de igual manera, la funcionalidad de esas áreas también puede ser distinta. Puede haber un niño que definitivamente tenga dificultades incluso para emular palabras, pero puede haber otro que tenga un buen discurso y que sea un lenguaje estereotipado, que sea un tono monótono, entre otras cosas. Entonces, eso va a depender, y por eso la importancia de que un equipo multidisciplinario vea a un niño. ¿Quiénes entran en el espectro? ¿Cómo quiénes entran en el Ajá, espectro? ¿quiénes son los que están en el espectro? Porque nosotros hablamos de Asperger y de autistas. Ujú. ¿Es ahí o hay más gente? Bueno, se supone que la palabra, vamos a decir, el término Asperger se supone que ya no se usa, entre comillas. O sea, pero a está en Luis desuso. Armando, no, yo no diría que está en desuso, porque yo siento que en la comunidad de personas que trabajan con TEA y dentro del mismo TEA, de personas diagnosticadas, se identifican mucho con ese nombre. Ok. Porque pudiéramos decir que las cosas que se codificaron dentro de ese nombre, de ese diagnóstico, tienen unas particularidades que mucha gente se identifica con ellas. Ok. O sea, que incluso hay niños y que es yo he como visto hasta que socialmente más aceptable. Lo que pasa es que quizá el término también Podría se dio a ser. conocer, ¿no? Se dio a conocer bastante. Realmente, Hay como más familiarización ahora con el mismo término. es como el tema de nunca acabar. Porque entonces, el Asperger sí, hay una, cuando el DSM-4 cambia al 5 y sacamos toda la variedad que teníamos y ahora todo es trastorno del espectro autista, brinca la población que tiene su Asperger como diagnóstico. ¿Y nosotros? Identificados, felices. ¿Y nosotros? Exactamente, pero entonces ahora sucede que hay investigaciones que han dicho que Hans Asperger colaboró con los nazis y ahora no quieren saber de Asperger. Ay, por ahí el asunto. Entonces, por ahí el por eso es que yo asunto. digo que es el tema de nunca acabar, porque tú tienes ya, somos tantos en este tema, que tú tienes tantas divisiones, ¿Tanto qué? tantas personas que estamos Profesionales. involucrados en el tema. ¿De verdad hay tantos? ¿De verdad que sí? ¿Tú estás hablando de prevalencia? No, No, de la de- prevalencia no, de la prevalencia del trastorno no, Ah, de personas que trabajan con gente, TEA. de gente Profesionales que formada, trabajan con porque yo decía en una oportunidad que el que tú salgas con un título de psicólogo clínico no te da la facultad para tú ejercer Bueno. en clínica. Absoluta. Te voy a te poner- da- Bueno, eso es. cuando a mí me sentaban tú en esa saliste cámara de como Gesell, yo me quería morir. Tú saliste como médico general. Claro. Pero especialista ¿cómo que si después. te quería morir? Yo me quería morir. Nos con la- queríamos en morir. En la cámara de Gesell, para mí, eso ha sido, mira, Vanessa, gracias, pero eso ha sido la pesadilla más grande de mi vida. Pero sobre todo, Luis Armando, cuando a nosotros nos dijeron, ok, son ustedes. Hondense. ¿Cómo que son ustedes? No, pero es que si Vanessa no está ahí, no. Con la vida de otra O sea, gente, Dios, no. trae tu caso y Ven a presenta trabajarlo tu aquí. caso, trabájalo tú y comprométete con tu caso. ¿Qué significa comprométete con tu caso? Que a mitad de camino tú no le puedes decir al paciente, ay, no, yo no sigo. No, yo no, ya hasta aquí fue que yo llegué en el No, capítulo de... Sí. entonces el título de psicología clínica es el preámbulo. Usted obtiene Exequatur cuando usted se especializa. Cuando usted se especializa para el ejercicio clínico. Y ahí te puedo poner un ejemplo que Luis Armando sabe. Hay una prueba que es el ADOS, que se ha mencionado mucho. Esa prueba, para tú pasarla, requiere una certificación.
Y esa certificación... Como pasa con el Roger. Y No, no, cualquiera, pero cualquiera que pasa un Roger. pero una certificación que no la da, o sea, una certificación Ahí es que voy. escasa, no ¿Y la que da hay que todo el estudiar mundo. cuánto tiempo? No, que la certificación en sí, eso no es una certificación que tú puedes meterte online y tú decir, aquí hay 700 centros que dan la certificación de ADO, son 3 gatos. Esa prueba la hace un grupo de autores, ¿verdad? Ese grupo de autores entrenó a los entrenadores. Ok. Y tú te vas a certificar con uno de ellos. Pero si tú le vas a pasar en español, tú no te puedes certificar en inglés. Tiene que certificarte en español. Entonces, como todo, que llega O sea, tarde, tiene que certificarte. Si la quiere pasar en inglés, tiene que certificarte Por en las inglés diferencias y en culturales español. que existen en el instrumento dependiendo del idioma en el que tú lo entonces hagas. para que tú Que es un entiendas, elemento que se toma en consideración, o es un elemento vital y fundamental para un ejercicio terapéutico de calidad. O sea, usted tiene que tener en cuenta no solamente las creencias, usted tiene que tener en cuenta El los trasfondo valores cultural. culturales que usted tiene, que ese paciente tiene ahí. exacto. Entonces, yo hice la primera vez la certificación en el 2013, creo que fue. Y me fui fuera del país porque aquí no había forma y encontré una entrenadora en español. Cuando yo hago la certificación, yo llego y yo digo, pues yo no sé hacer esto. ¿Y cómo es? Chach. Para que tengan Hemos la estado idea, ahí. Todos hemos estado yo he ahí. hecho la certificación ya 4 o 5 veces. Y yo te puedo decir que yo entendí la prueba, la segunda certificación. Porque la prueba es difícil. Densa. Es una cosa que son demasiadas variables que se tienen que manejar. Además de que tú tienes que tener bien claro lo que es el TEA. Porque la prueba se basa en una observación, en una sesión de juego, y tú tienes que anotar todo lo que el niño está haciendo que puede ir en consonancia con el diagnóstico. Yo, señores, Y a cada uno a eso se le da una puntuación. Y por ejemplo, yo estuve en la primera certificación. Yo no me certifiqué porque no quise, porque esa parte del ejercicio no La es psicometría no es mi fuerte. no, somos Pero dos. yo sí, a mí me encanta aprender y yo lo observé, lo vi entero la certificación. Y era increíble como en un salón de 25 personas, la evaluadora y otra persona hacían un juego de roles. Y entonces, según los criterios que se le asigne un número, un valor a cada cosa. Ok, ¿qué valor ustedes le pondrían a esa conducta? Y los números que daba la gente, había una variabilidad bastante amplia, hasta que entonces la que nos estaba certificando dice, mira, el código es este. Porque antes de eso se presentó esta conducta. Cuando se presentó la conducta pasó esto. Fíjense que el niño no hizo contacto visual. ¿Qué pasó después? Y tú te quedas como, Dios. O sea, y ahora, así hay gente que anda... partiendo de ahí, vamos a decir, partiendo de ahí. haciendo esa Perdón, prueba. Cristal, porque me quedé con la pregunta de cuando ustedes decían que hay mucha gente, hay tanta gente trabajando TEA. Realmente sí. Hay mucha gente trabajando muy bien. Y hay mucha gente que puede seguir mejorando el trabajo que está haciendo. Ay, qué lindo. Yo lo puedo decir como yo lo pienso. No. Dilo, porque la gente tiene que saberlo, dilo. Yo estoy como... Así como la gente sabe que tú el no apoyas doctor las Santiago, tareas, dilo. El día, No, una dilo. oportunidad que él dijo, yo voy a hablar como Al yo caso. soy o me cancelan. No. Mira, Dilo. yo te voy a decir algo. Sí, es verdad, hay muchos profesionales, hay muchas personas que están trabajando TEA. Hay algunas personas que están calificadas, como bien decía Alejandra, y hay muchas personas haciendo muchas cosas que no deben hacer. O sea que es un mundo de intrusismo. Entre es un ellas- mundo expuesto al intrusismo Entre ellas, también. y de verdad, y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, entre ellas hay personas que están haciendo diagnósticos que no están capacitados para hacerlo, como por ejemplo una maestra de colegio, una directora de un colegio, una psicóloga escolar. No No, tienen- son no están- personas que, como decía Luis Armando hace un rato, sí es posible que tú tengas cosas que veas, Tú cosas que observas. te salgan a la vista, pero no necesariamente tú puedes hacer un diagnóstico porque, como hemos dicho todos desde el principio, es un equipo multidisciplinario que incluye, además de un psicólogo, incluye un neuropediatra que también lo hace, incluye diferentes, si tiene una situación de lenguaje, la persona especialista en lenguaje la pueden mandar a un audiólogo por si hay alguna funcionalidad, la parte biológica, la parte orgánica
sistémica que tiene que ver, lo que quiere decir que un maestro, un psicólogo escolar, un director de escuela, el vecino, el primo, el hermano, no están capacitados para hacer un diagnóstico. Yo lo le digo con yo le voy a dolor. decir una cosa. Tú me aquí dejas hubo hacerle un momento, pregunta. aquí Ay, hubo un perdón. momento que se puso de moda que los otorrinolaringólogos hacían cirugía de nariz, cirugía plástica de nariz. Sí. Ay, yo no sé. Mira, yo quiero Sí, decir Cristal algo tiene que- una pregunta. No, Alejandra, perdón, te muere. Dale, No, Cristal, dale, no, dale. Cristal, perdón. Creo Dale. creo que esto es muy importante porque un papá y una mamá tienen que saber a quién acudir. O sea, por lo mismo que dice Clarindi. Entonces, para hacer un listado, para que un papá sepa, yo sospecho, o el colegio me dio una alerta, donde quién voy, quién es la primera persona que debo visitar, número 1. Número 2, ¿cuántos profesionales van a intervenir en la evaluación de mi hijo antes de darme un diagnóstico? Mira, el colegio generalmente orienta a la familia también a dónde ir. Nosotros pudiéramos también mencionar sitios. Yo honestamente creo que es importante, Alejandra, sí. Bueno, si se puede, yo puedo decir. Sí, porque estamos ayudando a la población. Centros que me llegan ahora a la cabeza, que sé que están haciendo muy buen trabajo. Está Diversa, Espacio Terapéutico. Mis está amigas. COPE, está SINAD, está... ¿Tú me puedes ayudar? Esta Centrotera con la licenciada Alejandra de los Santos. Claro, linda, ponte la colada de Para mí, de primera. verdad, es el ojo clínico como más astuto del TEA que existe en este país. Yo, Luis Armando, esa es mi opinión, amiga. Te lo digo ahora en el aire. No, Es y me para lo ha mí, dicho desde el Alejandra día ya ha uno. llegado a los lugares y ella se vital, lo huele. eso que tú dices, eso de ojo clínico es No, vital. mira, eso no tiene madre. Eso de ojo clínico Eso es es así, vital. eso es así. Voy un momento a publicidad, señores. El tema es sumamente interesante, lamentable. ¿Tú llegaste a hacer la pregunta? Sí, pero ya no la he terminado. Para que no se le vaya a olvidar. Ok, Alejandro, no hay publicidad. Deja que ella termine y después. No le complique la situación, No, Alejandro. La verdad es que el tema no puede ser más apasionante, ¿eh? Seguro. De verdad que sí. Vamos un momento de publicidad. Tenemos dificultad con el teléfono, pero por lo menos, así sea, poniéndolo en altavoz, nosotros estableceremos contacto con esa madre de un paciente con TEA. Hay dos niños, hay una madre, otra, que es Saadia Cruz, que lo de Saadia, que es madre de un niño con autismo, lo de Saadia es una cosa única. Es una cosa única. Claro, esa es la diferencia, esa es una de las diferencias. Cuando los padres tienen la posibilidad de apropiarse de la condición del hijo y trabajar como un equipo donde papá y mamá forman parte integral de ese equipo de intervención. Ya volvemos. Lo voy a dar al aire. Ok, no, estamos estableciendo el contacto. No podemos hacerlo por el telos porque hay una dificultad con el teléfono. Ve acá, esa dificultad nos ha quedado después de los resultados de la Gallup. Bueno, yo creo que sí. Fue ahí que se complicó, como diría Lea. Entonces viene Nieve, deja el rancho ardiendo y se de garita. Viene Nieve, deja el rancho ardiendo y se de garita. Pero eso fue Nieve que lo dañó, ¿eh? Y se de garito. Miren. Nosotros vamos a hablar con Argénida Romero. Argénida Romero es periodista de Diario Libre y es madre de un chico con trastorno del espectro autista. Esto a propósito de lo que hablábamos antes de salir al aire, mientras estábamos en publicidad, habíamos hablado sobre el duelo cuando se da el diagnóstico. Argénida, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotras y con el equipo y con nuestros invitados. ¿Cómo has vivido tú el diagnóstico, el tratamiento y la convivencia con tu hijo con trastorno del espectro autista? Hola, gracias a ustedes por la invitación, por el espacio. Bueno, es difícil, como todo, porque cuando uno va a tener un hijo, uno
aunque no quiera, por la manera de crianza y todo lo demás, no tiene expectativas, sueños, y uno no espera dificultades. Dificultades así tan ¿cómo lo digo? Tan dramáticas, diría yo. Yo recuerdo con mi hijo, el diagnóstico fue a los 3 años, o sea, empezamos a ver algunas pautas del crecimiento que no estaban como bien, y un amigo médico nos señaló, sería bueno que ustedes llevaran al niño con tema del lenguaje, caminaba en punta, bueno. Entonces es un proceso difícil porque al principio uno tiende a negarse, a negar esa realidad y se asusta porque hay preguntas que hay que hacerse, qué voy a hacer, dónde ir, tiene miedo, es difícil. A mí me ayudó bastante 2 cosas, el apoyo de mi esposo, que es el padre de mi hijo, él lo tomó de una manera, yo voy a decirlo así, más valiente, y me dijo algo muy importante, me dijo, sea lo que sea, es mi hijo, es nuestro hijo, y somos sus padres, o sea, no hay nadie más en este mundo donde él pueda apoyarse que no sea nosotros. Eso me ayudó mucho a pasar esta primera etapa, y a pesar de una muy mala experiencia al principio con una psicóloga infantil que casi me tuvieron que agarrar para no armar un desorden, caí en manos de buenos profesionales que me dieron apoyo, porque eso se olvida mucho. Diagnostican a los niños, no importa el trastorno que tengan o la condición, pero se olvida el apoyo a los padres, la orientación a los padres. Y nosotros tuvimos la suerte de eso, de que nos orientaran, de que entendieran la situación que teníamos como padres, que nos apoyaran, que a veces es importante tomar terapia como padres también, tener ese apoyo psicológico para poder ayudar a nuestros hijos. Y eso me ayudó, es duro, sobre todo cuando el trastorno es más severo, o sea, se necesita más apoyo para los niños. Que ese es el espacio que se ve poco. Hay niños con TEA que no hablan, que no van a poder hablar, que se van a convertir en adultos que no van a poder hablar, que van a necesitar hablar verbalmente, obviamente, o sea, comunicarse van a poder con sistemas de apoyo de comunicación, pero que van a necesitar más apoyo que otros para poder llevar una vida. Y esa es la parte que no suele tampoco mostrarse mucho, también de las familias que están lejos de los centros urbanos. Sí. Ahí es una situación muy dura, bastante dura. Sí, eso decíamos. Argénida, ¿cómo es contener a tu hijo si tu hijo tiene crisis? Bueno, en principio era bastante duro porque él tenía una limitación verbal muy presente y hay mucha frustración y ellos no pueden decir que quieren ni cómo lo quieren, o a veces se sienten mal y no saben cómo expresarlo, y el padre que no sabe tampoco. Hay mucha frustración. Pero cuando empezamos a ir a terapia, una de las cosas importantes de un buen terapista, y es bueno que los padres lo anoten, es que me dejaban observar el proceso a nosotros, a mi esposa y a mí, de la intervención. Okay. Wow. Y nos explicaban, o sea, nos decían, yo las llevo en el corazón a todas las terapeutas que han trabajado conmigo y con nosotros como familia. Nos decían pautas de cómo manejar ciertas cosas, de qué medidas tomar, de cómo ayudarlo, de cómo ayudarnos en esos momentos. Al principio un poquito difícil, porque tú sientes, bueno, me están dirigiendo como madre, pero también hay un proceso de ego que hay que dejar de lado. Y bueno, yo tenía algunas técnicas. Cuando él empezó a comunicarse por imágenes, las crisis fueron bajando un poco. En el caso de él no ha necesitado medicación, o sea, no tiene comorbilidades importantes. Entonces, así ha sido más fácil. Yo sé que hay situaciones que son un poquito más apremiantes, de niños que tienen comorbilidades como epilepsia y otras situaciones que hacen unas crisis más difíciles. Nunca pegar, nunca maltratar físicamente, a veces por la crianza que uno ha tenido y por la experiencia que tuvo como niño, uno tiende a eso, a reaccionar con violencia.
nunca hacer eso, nunca, nunca jamás. Por más presión social que se tenga, buscar un lugar tranquilo, si son ruidos, ayudarlos, justo por mucho tiempo audífonos para bloquear ruidos molestos en algunos lugares, observar a los niños, saber qué cosas pueden detonar esas situaciones y aprender como estrategias para manejarlas. Y no exponerlo tampoco a situaciones que están muy estresantes. A veces queremos que los niños hagan cosas que no pueden hacer o no se pueden comportar en ciertos lugares porque son lugares estresantes para ellos. Entonces eso hay que entenderlo. Y eso me ayudó mucho. Las estrategias con las terapeutas me ayudaron bastante. Gracias. Y, bueno, y es un trabajo de día a día. Gracias. Tiene sus resultados. Gracias, Argénida. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotras. Lo que estamos tratando es de que este programa del día de hoy sea un programa ilustrativo, que sea un programa que te dé información, y que esa información pueda servirte para que tú sigas indagando sobre lo que tú debes hacer, cómo tú debes hacer. Y no te voy a colgar para que escuches, porque sí es importante que yo decía al inicio de la participación de ustedes, yo decía, el que se está ahogando a cualquier tabla se aferra. Entonces, ¿cómo yo voy a seleccionar? ¿Cómo yo sé que estoy en manos de un buen profesional? Como decía Argénida, le tocó su primera experiencia, fue una experiencia funesta. Entonces, ¿cómo yo sé? ¿Qué yo voy a buscar? ¿Qué yo busco? Para que nos escuches, Argénida, ¿qué yo busco? ¿Cómo yo sé seleccionar en un profesional frente a una situación de la que yo tengo absoluto desconocimiento y además estoy bastante asustada? Esto es importante. Bueno, yo en mi caso particular busqué recomendaciones. Con la primera experiencia malísima, nosotros nos apuramos a buscar a alguien. Fuimos a un centro que no averiguamos mucho porque estábamos muy apremiados, queríamos respuesta, queríamos ayuda. Pero luego de esta primera experiencia difícil, como que medio nos empoderamos, nos sentamos, respiramos, entonces buscamos con más cuidado. Me acerqué a un compañero de labores en ese momento que sabía que su niño había sido diagnosticado hace un tiempo atrás. Entonces él me dijo, mira, esta persona te puede ayudar. Yo medio busqué credenciales, le ayuda el tema de que soy periodista y tengo mucho a averiguar. Claro. Entonces, cuando llegué, una de las primeras cosas que observé fue el lugar, la conversación con ella, su oficina, la manera en que nos trató. Con la primera experiencia la persona fue muy aprensiva, me separó del niño. Yo lo lacté por mucho tiempo, yo lo lacté hasta casi los 4 años, ella me separó del niño, me dijo que mi amor le hacía daño. Nunca voy a olvidar eso, fue horrible para mí. Pero esta otra psicóloga, nos sentamos, se sentó a observar al niño mientras hablaba con nosotros, nos escuchó. Y ahí entonces yo vi la diferencia. Gracias. Claro, ella me enseñó sus credenciales, estaba su título, su nombre, todo lo demás. Entonces también vi a otros padres en el centro, yo pedía con otros niños. Y algo muy importante, desde el primer día de terapia, nosotros nos estuvimos involucrados. O sea, no era que la terapista se iba con el niño a un espacio cerrado que no veíamos, no. O sea, el local estaba listo para que los padres pudieran observar y participar en el momento que la terapeuta necesitaba que estuviéramos ahí. Gracias, Argénida. Gracias. Tenemos que despedirnos porque ya se termina nuestro tiempo en el programa, pero de verdad que agradezco que hayas compartido con nosotros como madres, como padres, cómo ustedes han vivido esta situación. Un abrazo para ti. Gracias. Gracias. Chicos, el tiempo de nosotros se terminó. Yo entiendo que esto da para una segunda, para una tercera y hasta para una cuarta. Por eso hice la pregunta, Argénida. ¿Ustedes qué buscaron?
¿Ustedes qué buscaron? Ustedes dicen que hay gente con capacidad, pero yo entiendo que además de credenciales y capacidades, fundamental Humanidad. es la empatía. Sí, Totalmente. Fundamental es la empatía en un profesional, porque se trata de una situación que de verdad desborda a cualquier familia, no solo económicamente, emocionalmente también. ¿Mm? Totalmente. ¿Dónde contactamos acá cada uno de ustedes, por favor? Así que me está preguntando. Yo me encuentro en el Centro Tera, igual que Luis Armando, di dónde que ella está, porque ella tiene como miedo de No, ella decirlo. está en el Centro Tera, como yo. Tú representas un representante. Ambos estamos en el Centro Tera. Sí, nos pueden encontrar en Instagram, En centro.tera. Alejandra y su vocero sí, están sí, ambos ahí. exacto. Sí, su vocero participante también. Claro que Nosotros estamos en Centro Tera, sí. Y bueno, estamos en el CAID de verdad, también para las personas que están registrados allá. Tenemos de todo dentro del CAID bajo un mismo techo, ¿verdad? Para personas con discapacidad, particularmente con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral. ¿Y Clarindi? Mi Instagram, clarindi.esteban, y por ahí me pueden contactar. Se nos quedó tocar el tema de musicoterapia. Adivina Hombre, qué. qué Adivina cosa. qué. Voy a tener que hacer Adivina mi visita qué. anual al programa. Motivo hablar para de volver a eso. invitarte. Qué cosa, hombre. Gracias, nos juntamos con ustedes. No aspiren a hablar, llamar aquí este No, no, teléfono llamen, domingo para hablar tranquilo. sobre la encuesta RCC Media Gallup, porque nieve dañó el teléfono. ¿Qué yo número de qué número? ¿De cuál es número? ¿De cuál encuesta? ¿Y hubo encuesta? Qué batida. Sol